Hermanos y hermanas, en la clase de esta sesión vamos a analizar el Éxodo o la historia que tenemos en las Escrituras, que sabemos que fue algo impactante e importante para el pueblo de Israel, tanto así que fue mencionado muchísimas veces para el pueblo del Libro de Mormón, creo que más veces entre ellos que incluso en la Biblia. Y eso también tiene importancia. Así que vamos a ver cómo se pudo haber originado esa historia, tal como lo hemos hecho desde un comienzo, aquí en Por Fe y Estudio, analizando la Biblia hebrea con Noé Correa, y le llamamos Biblia hebrea porque estamos hablando, estudiando ese aspecto más académico, más histórico, lingüístico, sobre este libro tan importante. Y el hermano Arnulfo nos va a ayudar con la oración, así que le damos al tiempo. Adelante. Gracias te damos por todas las ricas bendiciones que nos haces llegar siempre, día con día. Gracias te damos por ese conocimiento que has derramado para que nosotros podamos estudiar tanto por fe como por estudio. Gracias te damos por los maestros, por los participantes. Y agradecemos también por tu evangelio que está en esta tierra. Gracias por todo ello, por nuestras familias. Y te queremos pedir, Padre Celestial, por favor bendiga a las personas que tienen necesidad ahora en el conflicto que hay, para que ellas puedan tener todo lo necesario para seguir viviendo. Bendíceles a todos ellos y queremos pedirte tu espíritu para que nosotros podamos también abrir nuestra mente, que tu luz llegue a nosotros, y queremos pedirte estas cosas, Padre, agradeciéndote por todas ellas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Voy a compartir ahora la pantalla y vamos a ver, y puse como título de la clase de hoy, un éxodo. ¿Por qué un éxodo y no el éxodo? Porque vamos a ver que nadie niega que alguien haya salido de Egipto. El problema es que de acuerdo con la historia y todo lo que podemos ver a través de escritos antiguos, la arqueología e incluso la misma Biblia, y lo hemos estado viendo paso por paso, que la versión que tenemos en la Biblia es una versión compuesta de historias de muchas personas que han creado su historia nacional, que no tiene nada de malo, lo hacen de acuerdo con las prácticas que hacían la antigüedad, así que no están mintiendo ni queriendo engañar, están creando su historia tal como todo pueblo antiguo lo hacía. Por favor, no sean como un amigo que tengo, que cada vez que le explico esos detalles dice, me estás diciendo que me mintieron los que escribieron la Biblia. O sea, no se trata de mentira, no están mintiendo, están escribiendo de acuerdo con las herramientas que tienen ellos para narrar y explicar su historia. Vamos a comenzar viendo, y bueno, las imágenes que vemos, tenemos la imagen conocida del éxodo, del milagro del pasar por el mar muerto en tierra seca, lo cual también vamos a ver, pero también vemos aquí en la imagen de abajo una escena en Egipto de gente pues relajándose, ¿verdad? Jugando en el agua, en un palacio, ¿verdad? Así que vamos a analizar más este tema. Es siempre necesario repasar la cronología que hemos visto y he querido mostrar las mismas imágenes que hemos estado repasando desde un comienzo para que les sea familiar lo que estamos viendo. Rápidamente, de nuevo, rápidamente, antes de comenzar, recordemos que tenemos distintas fechas para Abraham. La más antigua es más o menos 2100, y la más nueva, porque recuerden, dos fechas distintas. De hecho, les voy a mostrar. Bueno, si me da tiempo. Bueno, mejor no, deje el libro lejos. Pero entonces hay dos versiones porque hay distintas maneras de calcular los años. Igual con Jacob, pudo haber vivido entre estos años o más cerca del 1800 o más cerca de 1600. Y he puesto este bloque aquí, por llamarle así, con Génesis, para mostrar el tiempo que debió haber cubierto hasta final de Jacob, y claro, mucho más hacia acá.
Y tenemos distintas fechas para el Éxodo. Una, más o menos 1446. Es la fecha antigua que se ha calculado para el Éxodo. Pero otros también han propuesto la fecha más o menos 1290. Y podemos encontrar estas fechas o algo cerca de ahí como propuestas para la fecha del Éxodo. Y nomás para que ustedes sepan, David llega a ser rey más o menos en el año 990. El templo de Salomón se construye, o bueno, en la época de Salomón, sí, se construye en la fecha 957, y las fechas de Salomón se saben más o menos con certidumbre, porque ya para su época y ciertamente con el rey que le sigue, ya podemos comparar sus reinados con otras historias contemporáneas de la época y podemos calcular mejor sus fechas. Para David es difícil, y incluso para el comienzo de Saúl también, bueno, más o menos. Vamos a hablar un poco más de eso. Y luego el exilio a Babilonia en 586, así que para entonces Nefi ya está en las Américas. Y Ciro es el que derrota a Babilonia con los persas, medo-persas, y ellos liberan a los judíos y los permiten regresar en el año 539. Y quiero que estén viendo esas fechas porque después llegaremos al libro de Jeremías, que dice que el exilio sería 70 años, y vemos claramente que no fueron 70 años, porque 70 es un número simbólico, así que no es necesario buscar que cuadren las fechas exactamente. Y he visto a muchos cristianos buscar cómo hacer que a la fuerza sean 70 años, pero no es necesario, son números simbólicos. Y aquí tenemos el libro de Jueces, donde más o menos cubriría esa información. Lo digo, los relatos de Jueces más o menos serían del siglo XI. Así que el siglo XII son los 1100. Los siglos XI son los años 1000. El siglo X son los años 900, ¿verdad? Puse más imágenes aquí para que recordemos que, como ya vimos, la edad de bronce termina con 1200 y comienza la edad de hierro. ¿Por qué es necesario conocer esa fecha? Porque en esas fechas es cuando sale Egipto de aquí. El rey Tutmosis, faraón Tutmosis III, llega en el siglo XV a dominar en siglo XV, XIV más o menos, llega a dominar a Egipto, digo, Canaán. Ahí está en Canaán, en Jerusalén, toda esa parte, y no salen hasta 1200. Eso quiero que tengan grabados en la mente para que sepan y recuerden que cuando salen los israelitas, sean el año 1446 o 1290, sigue habiendo egipcios cerca de Jerusalén. Eso es importante recordar. Y esta gráfica aquí muestra que había sequía durante estos años. Así que si recordamos, en ningún momento en Éxodo o en Josué nunca se menciona que hay egipcios, tampoco se nos menciona que había un año de sequía, de que duró 150 años, y tampoco nos registra que llegaron los pueblos del mar a atacar y que hubo más de 100 años de guerra. Nada de esos detalles encontramos ni en Éxodo ni en Josué. Perdón, sí, José. Pero esos detalles ya concuerdan con el libro de Jueces. Ya hay los pueblos del mar, que son los filisteos y los danitas, y ya no hay egipcios en la tierra. Y aquí estas son las cartas de Marna que muestran que había soldados egipcios por toda Canaán. Y aquí quiero que vean esta fecha. En Primera de Reyes 6:9 dice que en el cuarto año de Salomón, que sería el año 966, habían pasado 480 años desde que salieron de Egipto. Así que si calculamos de 966, le agregamos 480 años, llegamos al año 1446. Así llegamos a esa fecha. Pero después vamos a ver esas fechas. Y la fecha tardía de 1200 es porque sabemos que esos números son simbólicos, así que podemos calcular una fecha más temprana si es que queremos ver las cosas de esa manera. ¿Ok? Eso solamente fue para refrescar su memoria, porque sé que hay muchos detalles que hemos repasado durante estas clases. Ok. Hablemos de los Ixos. Hemos hablado de ellos en algunos comentarios de
el grupo de Messenger que tenemos como clase, así que hablemos de ellos un poquito. En el año 1890 tenemos el escrito o dibujo o pintura más antigua que menciona a un tal Abisha el Ixo, que llegó, y algunos identifican a este, no sé si ven mi ratoncito, a este que está con este animal Ibex, se llama el animal. Creo que no, yo no leo egipcio, así que su forma de escribir, así que alguien, o leí en un lugar que dice que este es identificado como Abisha, no sé si es cierto, no sé si hasta aquí el hermano que lee egipcio con nosotros para aclarar esa duda que tengo. Pero la diferencia que vemos aquí entre esta gente y los egipcios, vemos aquí el dibujo de abajo, no sé si alcanzan a ver o si nuestras cámaras tapan la imagen, o digo, nuestras imágenes de nosotros tapan su imagen, no sé, pero aquí vemos a unos que tienen un peinado y una barba muy distinto a los egipcios. Y es lo mismo de aquí arriba. Este que tiene el animal es el mismo que está acá arriba. Uno tiene piel más oscura, que son los egipcios, tiene otro peinado, y esos parecen más a los de la tierra de Canaán, de donde vienen los israelitas. Entonces, alguien de allá, alguien de esa parte, pues, lo vemos por su ropa, su forma de peinarse, llegan, pero no como esclavos, llegan con sus familias, no, tristemente no puse una imagen donde salen con sus hijos y todos van hacia Egipto como familias, o sea, por su propia voluntad. Ixos significa gobernantes extranjeros. Antes se creía que significaba como gobernantes, pastores, algo así, pero no, ahora sí conocemos que significa gobernantes extranjeros, o sea, no eran egipcios ellos. ¿Por qué gobernantes? Porque en el año 1638, algunos dicen 1650, podemos jugar con las fechas un poco, ellos llegan a dominar lo que se conoce como Bajo Egipto. Bajo Egipto es esta parte aquí en el norte. ¿Por qué está en el norte y se llama Bajo? Y la parte del sur se llama Alto Egipto, porque era de bajada. El río iba de bajada, así que acá es Alto Egipto y acá esta parte es Bajo Egipto. Ellos llegan a gobernar aquí abajo. Su capital es este lugar que se llama Avaris. Avaris es capital de los Ixos. Gobiernan hasta, y pueden ustedes leer los detalles que he puesto aquí después o durante la clase, como quieran. Lo que pasa que después están los egipcios que están en el sur, porque ellos también tienen sus propios faraones, se molestan de que algún extranjero haya llegado a gobernar en sus tierras, así que en el año sea 530, como he puesto aquí, o 550, como dicen algunos libros, el faraón Amosé logra expulsarlos de Egipto y los echa hacia Canaán, así que regresan a su tierra de origen. Y como hemos visto antes, el historiador Flavio Josefo, uno muy bien conocido del siglo I, o sea, unos 30 años después de Cristo, está él, creo que nace él como 30 años después de Cristo, y él escribe sobre los judíos. Muchos lo consideran un traicionero porque se junta con los romanos. Y él escribe que él cree que los Ixos son el pueblo de Israel, pero lo hace como respuesta a un tal Maneto, que es un historiador egipcio, que dice que Moisés es un líder de unos sacerdotes o de un pueblo lesionado, bueno, y enfermizo. O sea, entonces Maneto dice que son unos enfermizos, así que como respuesta, Josefo dice que son los Ixos, los que llegaron a gobernar. Así que están ahí peleando, ellos queriendo decir quién en verdad son los israelitas. ¿Les tenemos confianza? Bueno, es difícil ver. Y algo interesante de esta época, de esta misma época, es que en estos papiros que tengo aquí, el papiro Rain, el Estela de la Tempestad y también papiro médico de Hertz, hablan de cosas como las tormentas y enfermedades que tal vez podemos comparar con las plagas que se mencionan en Éxodo. ¿Okay? Entonces, al decir esto, tal vez quedan convencidos de que ya queda todo resuelto
que seguramente Josué se puso como líder entre ellos, que eran de su pueblo, de Canaán, y tal vez ya están convencidos de que estos textos aquí mencionan las plagas, así que ya todo resuelto y todo, y no necesitamos investigarlo más. Pero no, tenemos que ver más detalles porque no queda todo claro al ver estos detalles. Voy a repasar esto está tal cual lo vimos en una clase anterior, los sacerdotes expulsados, rápidamente, ya lo vimos en una clase pasada, pero el mismo Manetón dice, como había mencionado antes, que los sacerdotes, algunos sacerdotes se reúnen con unos enfermos y lesionados y se rebelan y se hacen amigos con los Ixos que ya están en Jerusalén, según Manetón, y bueno, es su versión, pero está muy rara su versión porque no se puede comparar ni comprobar con nada de lo escrito que tenemos en las paredes egipcias donde registran toda su historia. El Manetón es del siglo III, así que ya cientos de años después de los hechos narrados, así que parece que está mezclando información él. Lo que sí sabemos es que Akenatón, él quiso que solamente se adorara un dios, que el dios Atón, que deja a todos los sacerdotes de Amon-Ra sin trabajo, se molestan y ya cuando muere Akenatón echan para afuera todos los sacerdotes de Atón y dicen que esos sacerdotes van a Canaán. Así que podemos ver que una clase sacerdotal, como vimos que yo sé que algunos no están de acuerdo de que los levitas sean egipcios, pero como vimos, son los únicos que tienen nombres egipcios, tienen cultura egipcia, el tabernáculo tiene forma egipcia, hasta todo de ellos apunta a los egipcios. Bueno, podemos ver eso más a fondo en otro lugar, o pueden regresar a la clase donde ya tocamos ese tema. Y hay otros historiadores que también concuerdan de que hay una conexión entre Moisés y el sacerdocio egipcio. ¿Ok? Fue rápida esa explicación porque ya lo habíamos visto. Tenemos que hablar ahora de otro pueblo que se llaman los Shasu y también un clan que se llama Jacob El. ¿Quiénes son los Shasu primero? Empezando en el siglo XV, que son los 1400, una fecha que se ha propuesto para el Éxodo, recuerda 1446, hay unos tales Shasu que se mencionan por todo Canaán, pero en particular en el sur, donde está Edom. Recuerden que tuvimos una clase donde vimos los pueblos alrededor de Israel, con el fin de que cuando yo mencione esos nombres, ya recordemos, oh sí, Edom está al sur, Moab está más al este, y Amón está más al norte, pero en el oeste. Es para que recuerden dónde quedan cada lugar, para no tener que explicarlo en cada clase. Bueno, Shasu significa errantes o nómadas, o sea, gente que se mueve a pie. Aquí es como se escribe en egipcio. Y lo interesante es que ya para los años del faraón Amenofis III, y aquí pueden ver sus fechas, y también Ramsés II, Amenofis del siglo XIV y Ramsés II del siglo XIII, se dicen que se llaman los Shasu de Yahoo, que es un nombre muy interesante porque Yahoo tiene las mismas letras, menos una, del nombre de Yahvé. Y antes de que digan, bueno, pero es muy diferente Yahvé que Yahoo, recordemos, y aquí tengo abajo, los nombres en hebreo de como Jeremías, que en hebreo es Yirem Yahu, termina Yahu, igual que el nombre Yahu que encuentran con este pueblo. También Isaías es Yesha Yahu. Yo sé que en español siempre decimos, si termina con Ias es porque es de Jehová, pero no hay Ias en hebreo, sino es Yahu, igual que los Shasu de Yahu. Así que estos eran un pueblo, estas personas eran un pueblo que tenían un determinativo de Yahu. ¿Por qué no dije Dios? Porque la manera que se explica este sustantivo, determinativo, se junta con diferentes áreas de Edom, como dice, hay Shasu de Ser, que las montañas de Ser que están en Edom,
Puede ser los Shasu de Yahu, como si fuera un lugar. Y en Jueces también hay una referencia en 5:25, donde habla de Yahvé, no como el nombre del Dios, sino como un nombre de un lugar. Por ejemplo, dice que están en guerra en Jueces 5 y que fueron a ayudar a Yahvé en la guerra, peleando con sus soldados. Y no tiene sentido si los soldados van a pelear para ayudar a Yahvé. Tiene más sentido de que sea un terreno llamado Yahvé y van a apoyar a ese terreno que se llama Yahvé. Y recordemos que Josué 5 es uno de los escritos más antiguos que tenemos en la Biblia hebrea. Así que es lo único que sabemos. Bueno, sabemos también que fueron encarcelados. Aquí pueden ver que algunos de estos Shasu están amarrados, llevados por los egipcios. No sé si ven mejor del lado blanco y negro, pero aquí ven que están siendo llevados a Egipto a trabajar. Pero no había esclavos, como nosotros conocemos el término. Si fueron llevados a trabajar, eran pagados y eran más o menos sirvientes con un trabajo asignado. Pero aquí están llevados, amarrados, porque han sido capturados los Shasu. Y el grupo de Jacob también es de un grupo y de aquí están las fechas y cuando están mencionados bajo el reinados de Tutmosis III y Ramsés II y Ramsés III. Un grupo que se llama Jacob Bueno, Jacob pues es el mismo nombre del padre Jacob y él es el nombre del padre Dios de Canaán, que ya vimos anteriormente de que el primer Dios de Israel era el Dios el Dios Padre, que después llega Yahvé entre ellos. Bueno, tiene toda su historia. Así que están relacionados de alguna manera. Bueno, los textos no permiten de que estén relacionados, pero de que hay un pueblo ahí o pueblos ahí en el mismo lugar, en Edom, sí es un tema súper interesante y que algunos llegan hasta más al norte, sí, es algo que podemos ver más en detalle. Y quiero que sepan que solo les estoy dando detalles para que ustedes puedan, ya sabiendo y viendo los nombres, pueden hacer su propia investigación. No puedo darles todas las explicaciones ni todos los detalles porque luego sería una clase súper larga, ¿verdad? Aquí solo quería compartirles un mapa y aquí pueden ver la fuente de donde saqué el mapa, donde este autor muestra dónde encuentran, bueno, primeramente aquí en estas dos ciudades es donde se mencionan más estos Shasu, los Shasu de Yahu, y en esos registros son como un mapa, van describiendo los pueblos que encuentran, y entonces hay Shasu por toda esta área de Canaán, que podemos ver aquí, aquí está Jerusalén y otros lugares importantes. Tiro, hemos mencionado Tiro, ¿verdad? Tiro y Sidón, aquí están más al norte. Así que había Shasu por toda esta área, pero los Shasu de Yahu son mencionados más aquí al sur en Edom. Ahora, hay que recordarles un poco de la estela de Merneptah, que es la primera, más antigua mención del pueblo de Israel, que data más o menos de la fecha 1207, algunos dicen 1210, o sea, no hay mucha diferencia, pero se menciona a Israel como un pueblo, no como tierra. Menciona diferentes tierras que dominó, este tal faraón Merneptah, pero cuando menciona a Israel no lo menciona como una región, un terreno, sino como un pueblo. Así que parece que es un pueblo que todavía no tiene tierra para esta fecha, de acuerdo con esta estela. Y así que sabemos que el pueblo existía y comparemos esas fechas con lo que ya habíamos visto con los Shasu y los Yahu. Parece que son pueblos distintos. O que uno que se formó y llegó a ser parte de Israel ya después en esta fecha. O sea, hay diferentes maneras de ver esos detalles. Y nomás aquí es una copia de una imagen que habíamos visto antes, donde ya sabemos que Tutmosis llega a Egipto y domina hasta 1200 en Canaán. Así que si están siendo mencionados estos israelitas, significa que ya estaban caminando por aquí cuando todavía había egipcios en Canaán. O sea, una historia muy diferente a la que vemos en la Biblia. Y aquí están los nombres de las fuertes o fortificaciones que tenían los ejércitos egipcios ahí. O sea que no pudieron haber llegado así nomás sin enfrentar a soldados egipcios.
¿Qué más podemos ver? Algo interesante de una época ya posterior a la mención de Israel, si vemos estas fechas de Ramsés III, hay un papiro que menciona a unos gobernantes que también son extranjeros, se llaman Aru, y Aru se usaba para hablar de personas de Siria. Recuerden que Siria está más al norte de Canaán, y Canaán ya es la área del Levante, que es el área de Israel, de la tierra de los filisteos y toda esa área. Y la Transjordana o Transjordania, se dice de ambas maneras, es el área que está al este del río de Jordán. Así que este pueblo de esa área, o sea, del mismo área de los israelitas, llegan a gobernar, o sea, dice esos escritos que un grupo llega y se impone él mismo a reinar ahí. Y algo interesante de esta época también, no tenemos muchos detalles, nomás es algo rápido que se menciona, no tenemos más detalles. Y también en esta época de Ramsés III se menciona que el primogénito del Ramsés III, de Ramsés III, Amenerhepesheth, a los 15 años fallece. Así que aquí tenemos, así que podemos olvidarnos de los Ixos, aquí tenemos prueba de que un primogénito de Faraón murió, así que ya nos quedamos con esta fecha. Bueno, de nuevo les digo que no es tan fácil, no podemos nomás así escoger cualquier fecha que nos parezca mejor, porque no es fácil. Hemos repasado ya muchos detalles que no podemos ignorar. Bueno, ya vimos esta fecha que incluye, perdón, esta imagen que incluye también la sequía que hemos visto en clases pasadas. Así que ahora vamos a juntar toda la información que hemos estado viendo. Agregando una más. En un escrito, aunque viene muy después, menciona, o sea, cientos de años después, menciona algo que pasó entre los años 2613 y 2589 bajo o durante el reinado del faraón Neferú. Uno de sus magos, al buscar una pendiente de una joven que se cayó en el Nilo, hace una magia y se parten las aguas y está seco el agua y pueden bajar y tomar esa pendiente de la joven. ¿Por qué menciono eso? Porque verán que la idea de partir el agua y poder entrar en tierra seca parece haber originado en egipcio, y vamos a ver que puede ser que los israelitas tomaron de esas tradiciones para luego formar su historia, pero vamos a hablar más de eso, sobre su jornada a través de un cuerpo de agua. Y no voy a decir mar rojo porque vamos a ver que no fue el mar rojo, pero hablaremos de eso después. Ok, viendo las fechas que ya hemos visto, Abishai menciona que él llegó en 1890. Bueno, si él llegó en esa época, no puede ser Jacob en su época, porque Jacob no nace hasta, o no muere hasta casi 100 años después de su llegada. Así que los Ixos habían llegado mucho antes que Jacob a Egipto. Los Ixos llegan a dominar entre esas fechas. Entonces puede ser que ya José entre ellos llegó a dominar. Bueno, ya tiene sentido, ¿verdad? Porque ya Jacob ya fallece en año 1600, su hijo José, bueno, pero ya había dominado desde antes de su muerte. Bueno, sí es posible de que haya llegado a dominar esos años antes de llegar su padre, ¿verdad? Entonces ahí vemos una posibilidad, es posible. Pero entonces, ¿quiénes son los Shasu? Porque los Shasu, si salen en los años 1448, los Shasu están mencionados entre que vimos casi 100 años y siguen estando en Edom. En la Biblia no nos dice que se quedaron 100 años después de su partida, y luego 100 años en Edom, 200 años perdidos en Edom. Pues la Biblia no nos dice eso, así que parece que los Shasu no pueden ser, a menos que sean hayan salido los israelitas en 1290, pero eso significa de que los Shasu desde mucho antes ya están caminando por Edom. Entonces, ¿quiénes son los Shasu que están adorando a Yahvé?
si no son los israelitas? Eso nos confunde. Bueno, pueden ser los madianitas, el Jetro y el suegro de Moisés, pues no sabemos, no sabemos. Y claro, bueno, nos presento esto para ver que no es tan fácil concordar todas las fechas. No es tan fácil. Así que hablemos algo de esas 480 años, que es desde desde el año 4 de Salomón hasta desde que salieron de Egipto. Aquí están los años, 480. Pero si vemos y calculamos las fechas que nos da Génesis y Éxodo, si a los 100 años nace Isaac, a los 100 años de Abraham nace Isaac, cuando Isaac tiene 60 años nace Jacob, cuando Jacob tiene 130 años llega a Egipto, según Éxodo 12:40, después de llegar a Egipto 430 años después, es cuando comienza el Éxodo. Y después del Éxodo, 480 años después, el Éxodo es cuando es el cuarto año del reinado de Salomón. Son exactamente 1200 años y qué casualidad, otro número simbólico. Ahí podemos ver que esos números son simbólicos, o sea que no es necesario querer fijarle una fecha exacta basándonos en los números que vemos en Génesis y en Éxodo, porque son simbólicos. Son simbólicos. Y es más, miren dónde es posible que hayan tomado el número de 430. En Ezequiel dice que tiene que acostarse 430 días, que significa la iniquidad del pueblo, tal como la esclavitud del pueblo en Egipto. Puede ser que Ezequiel tomó el número del Éxodo o que el autor de este pasaje por lo menos haya tomado el número 430 de Ezequiel. Es posible, no estoy diciendo que así sea, pero es muy posible. Entonces veamos las plagas. ¿Qué sabemos de las plagas? Bueno, todos sabemos que son 10 plagas. El Nilo se convierte en sangre, hay ranas, piojos, moscas, el ganado muere, hay úlceras, granizos, saltamontes o langostas, tinieblas y primogénitos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay 10 plagas menos los salmistas. Este salmista solo cuenta 6 plagas. Este salmista solo cuenta 8. Para que veamos que tal como vimos que en las listas de las 10 tribus que nunca concuerdan, siempre nombran personas o hijos diferentes y no son listas exactas, tal como en esta clase vimos que no hay una lista exacta, que fue más bien una compilación de pueblos para llegar a ese número 12, que es el número de un gobierno ideal. Aquí vemos también que nunca hubo una lista fija de plagas, que nos debe indicar de que es una historia ya formada. Y no voy a entrar en el significado. Algunos dicen que cada plaga representa a un dios que está atacando a Jehová. Muy bien, me gusta la explicación. Hay otros que dicen, bueno, pero si vemos aquí, si es algo natural, si se convierte en sangre y hay algo que pasa, que hay algas que convierte el agua por lo menos le da el color de rojo, entonces las ranas salen del agua porque no quieren nadar ahí, y por estar ahí entre la gente luego salen las moscas, los piojos, y luego de ahí se enferma todo el mundo, y luego, bueno, ven un proceso, y entonces es algo para representar dioses, tal vez, es un proceso natural, tal vez, pero yo no me preocupo de eso porque parece que nadie estaba de acuerdo en las plagas. Y si la Biblia no está de acuerdo en cuántas plagas hubo, entonces no me preocupo yo. No me preocupo yo. Y yo no voy a establecer ninguna ley si ellos no estaban de acuerdo. ¿Vale? Pero hay que meternos en el texto ahora. Meternos en el texto. Bueno, ¿qué les parece si nos detenemos aquí para ver si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? Pueden abrir sus micrófonos. Hermana Silvia. No levanté la mano, pero yo creo que fui la primera que lo abrió. Sí, bueno, en base a lo que usted nos está explicando, podríamos suponer que el Éxodo se compuso
pues de los diferentes grupos. O sea, habla usted del éxodo de los sacerdotes, de los hicsos, de los otros dos grupos que mencionó que no recuerdo su nombre. O sea, que con todas esas gentes que sí salieron de Egipto, se logró crear la historia del éxodo. Sí, y muchos están de acuerdo que esa es la mejor explicación. Es la mejor explicación. O sea, sí existió, pero probablemente no, o sea, como quien dice, lo que está redactado en las escrituras es una forma romántica de describir los hechos históricos, por decir algo. Así es. Por ejemplo, ¿cómo es que tantos años hemos narrado la conquista y solo voy a decir de México, yo sé que España conquistó muchas áreas, pero la tierra que después se convirtió en México, que los españoles llegaron y que Cortés y que wow, que lograron matar a tantos, ¿verdad? Pero ahora estamos diciendo que la historia no fue así, sino que más bien había tantas tribus tan molestos con los aztecas que ellos entraron a pelear y entonces casi fue una conquista entre ellos. Claro, apoyaron a Cortés porque él quería matar a los aztecas, todos están molestos con los aztecas, así que fueron los pueblos contra pueblos en ese momento pero la historia nos contó algo lindo, bueno, según los españoles, que ellos llegaron y dominaron a todo el mundo, cuando en verdad fue el mismo pueblo que estaba matándose entre sí, ¿verdad? Hermana Bernabé. Sí, entonces, esto es interesante porque así como justamente en la conquista de México, que pueblos peleaban los mismos pueblos, pues porque, entre otras cosas, ¿verdad? Decía que los españoles les ofrecían como cierto estatus, como que les daban ciertas Tierra, sí. privilegios, etcétera. Entonces, por eso es que peleaban entre ellos. Pero bueno, entonces, es bien curioso saber que nosotros, o bueno, porque la Biblia dice que el éxodo de Moisés y el pueblo de Israel, pero en la historia, por ejemplo, como dice usted, en Egipto no hay como tal Moisés y el pueblo de Israel como un grupo. Es únicamente, se le denominó así porque hay varios grupos que salieron y se conformó el éxodo. ¿Eso es correcto? Es lo que tiene más sentido. No hay ninguna fuente que lo diga así, o sea, antiguamente, pero muchos ven que tiene más sentido verlo de esa manera, que eran muchos que estuvieron en Egipto que salieron. Pero además de eso, recuerden que se quedaron ahí los egipcios en Canaán hasta 1200. Así que puede ser hasta una historia de liberación, de que por fin ya salieron de la tierra, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo narran para algunos como si hubieran salido de ahí. Es como por un ejemplo, solo grupo. ¿Perdón? O sea, para algunos, por ejemplo, nosotros, si no tuviéramos esta clase con usted, yo doy por entendido que era un solo grupo liderado por Moisés. Salió y bueno, ese es el éxodo. Pero ya que se está desmenuzando todo esto, entonces entiendo con usted que fueron diferentes grupos lo que conformó realmente el éxodo. Sí, sí, y fíjense que podemos compararlo y por favor no se vayan a ofender o a asustar o me vayan a mandar muy lejos. Pero fíjense cómo éramos antes, y eso lo quería incluir y se me olvidó. Recuerden que antes del 2013, el libro de Mormón decía en la introducción que los lamanitas eran los que decía los de las tribus de las Américas descendían principalmente de los lamanitas, algo así decía, ¿verdad? Pero después del 2013, por lo menos en inglés, no sé cuánto tardó para que lo cambiaran en español, se cambió a decir que los lamanitas están entre los pueblos que había en las Américas, ¿verdad? O sea, que ya había muchos, cuando llegan los jereditas, ya había pueblos aquí. Cuando llegan los leis, ya había pueblos aquí. Cuando llegan los malequitas, ya había pueblos y pueblos aquí en las Américas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros, por muchos años como iglesia, y José Smith creía que era por todo, y no fue por revelación, él creía que, con muchos de los primeros santos, que
que todo persona de las Américas era lamanita, se creyó de que todo, sí, desde Argentina hasta Canadá y Alaska, todo persona que era autóctona de ahí tenía que haber sido lamanita, descendiente de Leí, e incluso de las islas en el Pacífico, ¿verdad? Eso fue creyendo la iglesia. Sí, Van pasando así los fue. años y ahora todo latinoamericanos decimos que somos lamanitas. Pero yo, y la verdad, yo me desperté hace unos años, cuando digo desperté es que como dicen algunos, me cayó el 20, Sí. me prendió el foco, se me prendió el foco cuando me di cuenta de que si en cualquiera de las teorías del libro de Mormón, sea en Sudamérica, sea en Centroamérica, sean en América del Norte, en cualquiera de esas teorías, en ningún momento hubo un pueblo del libro de Mormón donde son mis padres, en Zacatecas. Entonces me di por vencido, pues no puedo ser lamanita yo, porque a menos que haya Moroni al caminar hacia el norte, ha llevado a algunos compañeros y dejaron unos niños por ahí, entonces tal vez ahí puedo reclamar ahí sangre lamanita, pero una vez que entendemos de que el pueblo lamanita o ninefita era muy pequeño comparado a todo el pueblo que había, pues tal vez no tenemos sangre, muchos de nosotros no tenemos sangre lamanita del padre Leí, pero igual todos nos llamamos lamanitas porque todos somos ese pueblo que vino con Leí, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos lo mismo. Todos decimos que descendemos de Leí, venimos con ese barco, de ahí está nuestra sangre, cuando es muy posible de que muchos de nosotros no descendamos de Leí. ¿Me entienden? Sí. O sea, hablándolo o sea, con la mente abierta. No, como digo, no quiero que nadie se ofenda y que nadie diga, el hermano Correa está diciendo que no somos lamanitas. Bueno, somos lamanitas porque somos este pueblo. Bueno, No somos también lamanitas. puede ser, ahora, ¿No? ahora que con la bendición patriarcal es posible saber de qué linaje somos, pero también puede ser no por un linaje directo, sino por adopción. Exacto. Gracias. Entonces, es entendible lo que está explicando acerca de los lamanitas. Sí. Y solo dije como comparación, no quiero que luego se cambie el tema y empecemos a hablar de los lamanitas. Hermana Está bien. Ligia. Podría ser también, me pregunto yo, solo es una duda que tengo, que Egipto como gobierno poderoso de la época no quisiera escribir un hecho que en su momento podría ser vergonzoso para ellos como nación, porque personas que eran pastores, que no eran poderosos, a salir y hacer una cosa tan contraria a Egipto como pueblo. Sí, es una respuesta muy común. Algunos dicen, bueno, no se menciona a Israel ahí en Egipto escapándose porque pues, que sería muy penoso que lo dijeran, así que mejor se quedan callados. Pero el problema es que sí vemos cuando cosas vergonzosas pasaron y ahí está narrado. Por ejemplo, fue muy vergonzoso de que Akenatón haya cambiado de dioses. O sea, y lo tuvieron que votar y tenemos todo ese registro completo. Fue muy vergonzoso de que los Ixos hayan dominado por tantos tiempos, casi 100 años bajo Egipto, y está en su registro y lo podemos estudiar. Así que sí hablaban de cosas vergonzosas. Muy bien, vamos a seguir. Ok, vamos a ver los textos ahora. Uno de los textos más antiguos, y como ya he dicho, las canciones, los poemas, son los más antiguos. Siempre las canciones antes de las narraciones. Y una de esas es en Éxodo 15, el cántico de Miriam, ¿verdad? La hermana de Moisés. Y otra es el 33 de Deuteronomio. El 32 también, pero tiene otra cosa que ya hemos visto. Pero viéndolo a esta canción, que termina con más o menos el versículo 17, y incluí el versículo 19 porque es una parte de la narrativa que fue escrito ya, o sea, la parte antes es la canción y luego el versículo 19 es algo que se escribió después. Pero si vemos solamente
la canción, este cántico. O sea, si nos olvidamos del capítulo 14, porque el capítulo 14 está la versión narrada, donde se levanta la vara Moisés, donde las aguas abren, donde camina el pueblo, donde caminan los egipcios, luego regresan al agua y luego mueren todos los egipcios, ¿verdad? Toda esa historia está en el capítulo 14. Y se nos ha enseñado siempre que la versión cantada es el capítulo 15, la canción de Miriam. Pero si, como dije, si nos olvidamos por un momento del capítulo 14 y si solamente leemos el 15, se nos dice una historia muy diferente. Por ejemplo, habla de que los egipcios fueron echados al mar, como tirados, arrojados al mar. Y eso suena diferente porque en 14 estaban caminando sobre la tierra y luego se les regresó el agua encima de ellos. O sea, no fueron echados al agua. Luego dice, mira, son hundidos porque fueron echados al mar, en el versículo 4. Los abismos los cubren. Dice que en el 10, o perdón, en el 12, dice que la tierra los tragó a los egipcios. Y yo no me acuerdo en ningún momento, en el capítulo 14, donde la tierra traga a los egipcios. ¿Verdad? Y menciona los filisteos, así que nomás menciona esa parte para recordar en qué momento llegaron los filisteos y pueden comparar en las fechas y en qué momento se está compuesta esta historia. Y porque ya están establecidos los filisteos para cuando se compuso esta historia. Así que aquí vemos algo, no vemos algo interesante. Algo interesante es que Israel no se menciona en ninguna sola ocasión en esta canción. Lo voy a volver a decir. Israel, el pueblo de Israel, no se menciona en ninguna ocasión en todo este cántico de Miriam. Me imagino que nunca se habían fijado en eso antes. No solo eso, si vemos esta parte narrada aquí, donde ya por fin vemos algo parecido, dice, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Bueno, aquí en la parte narrada ya aparece como el capítulo 14, pero no en la canción, ¿eh? Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel cruzaron en seco por el medio del mar. Ahí por fin vemos algo parecido. Pero en esa frase que tengo aquí, negría, es exactamente, palabra por palabra, tal vez no en español, pero en hebreo sí, lo que vemos en Éxodo 14, 29. Palabra por palabra. Repito, no en español, pero en hebreo sí. Por lo menos en la versión Reina Valera 2009, la que usamos en la iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está pasando es que ponen la canción y para que parezca a la historia del capítulo 14, agregan palabras del capítulo 14, palabra por palabra, para que tenga esa tinte de milagro que vimos en el 14. Pues aquí vemos la maniobra del redactador, cómo él va componiendo la historia para que esta parezca la otra. ¿Vemos? Ahora, si vamos a esta canción, ya la vimos hace 2 semanas, cuando habla de la bendición de Leví, es la bendición de todas las tribus, y como vimos hace 2 semanas, es la única tribu que relata la jornada por el desierto. Repito, la única tribu que se relaciona en Deuteronomio 33 con la jornada por el desierto son los levitas. Y pueden ver dónde se menciona Masa y Meribá en Éxodo. Y algo interesante es que en esta jornada y en todo el capítulo 33, en ningún momento menciona el éxodo por el mar, o sea, que caminaron en tierra seca. En todo el capítulo 33 no se menciona ningún éxodo. Menciona la jornada por el desierto de los levitas, pero no menciona el milagro de cruzar el Jordán. De cruzar el lago, el mar. Vamos a hablar de eso un momento. Repito, nomás para resumir, en las versiones más antiguas donde se menciona algo del éxodo, la historia no es nada parecida, son echados al mar los egipcios,
son tragados por tierra, y es lo único que dice. Y bueno, hunden, una vez echados al mar, hunden. Y solamente los levitas son los que están relacionados con la jornada por el desierto. Y no hay mención del éxodo por la caminata por medio de un cuerpo de agua. ¿Será que tuvieron un tsunami, no? Un tsunami puede ser, puede ser. Todo es Pues están posible. ahí en la orilla del mar en peligro y después de que ellos salieron, un tsunami llegó por ahí, los hundió en el mar. Así es, puede ser, puede ser. Bueno, la palabra que se traduce como mar rojo es Yam Suf, que no significa mar rojo. Significa mar de juncos o mar de cañas. Y las cañas aquí mencionadas solamente viven en agua dulce. Así aquí podemos ver una punta del mar rojo, el Golfo de Suez. Aquí vemos una teoría que cruzan aquí. No pudieron haber cruzado por aquí porque no es agua dulce. ¿De dónde viene el nombre Mar Rojo, que también incluso está en el libro de Mormón? Viene de la versión griega. Cuando se traduce la Biblia en griego, lo traducen como Mar Rojo por alguna razón. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Y es posible que José Smith, conociendo que todo el mundo decía Mar Rojo, lo traduce como Mar Rojo en el libro de Mormón, o es posible que tal cual así pareció cuando veía las piedras videntes, que así aparecían las piedras, digo, las palabras como dice David Whitmer, que de la piedra aparecían las piedras que luego leía a Oliver Cowdery. Puede ser que ahí decía Mar Rojo, así que solamente dijo lo que decía la visión que recibió, o no sabemos, pero en el libro de Mormón dice Mar Rojo. No tenemos, no sabemos la explicación. Pero muestro esta mapa aquí porque vemos que cómo salen no está bien explicado. Ya después de cruzar el Yam Suf, el mar de juncos, luego ya nos dice por dónde caminan. Estas propuestos caminos aquí son las versiones que encontramos en la versión griega, que a veces cambia detalles. Algunos salmos, unos salmos dicen que caminan por un lugar, otros por otro lugar. La versión o traducción que se conoce como los Targum o Targumim, son traducciones ya en el exilio, empiezan a escribir todo en arameo y agregan muchos detalles. Es una traducción muy libre de la Biblia y ellos también van cambiando detalles y todos proponen rutas diferentes. Como ven, los salmistas, la versión griega y los Targumim proponen rutas diferentes. Así que si ellos no sabían por dónde fueron, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Pero algo más tenemos que analizar. ¿Quién me puede ayudar leyendo aquí Génesis 50, 23? Yo puedo hacerlo. ¿Qué dice? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Según Génesis, y voy a... Espera un momento. Perdón. Según Génesis, ¿dónde se criaron los hijos de Efraín? Aquí, según este versículo. ¿Cómo? En Egipto. En Egipto, ¿no? Aquí, Pues ahí aquí vivió. tengo la respuesta. Sí, ahí están, hasta la tercera generación. Ahí se criaron, ahí con José. En Egipto, sobre sus rodillas. ¿Sí? ¿Quién puede leer acá en Crónicas que aunque sea una versión muy, muy tardía, muy reciente, conserva otra tradición? Y eso es importante, porque a veces vemos en Crónicas donde se molestan por algo que decía Reyes, Samuel y Reyes, cambian unas cosas para enfatizar cierto punto, pero también conservan otras tradiciones, ¿verdad? Así que, ¿quién puede ayudarme leyendo lo que está aquí al lado derecho? Yo puedo hacerlo. Hermana Ligia. Capítulo 7.
Y los hijos de Efraín, Sutela y Beret, su hijo, y Taat y Elada, su hijo, y Taat, su hijo, y Sabat, su hijo, y Sutela, su hijo, y Eser y Elad. Pero los hombres de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron porque descendieron a quitarles sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y fueron sus hermanos a consolarlo. Ok, permítanme explicarles lo que acabamos de leer. Aquí vemos los nombres de los hijos de Efraín. Y dicen que fueron matados por los hombres naturales de Gat. Recordemos la clase que tuvimos sobre las familias de toda la tierra, donde vimos dónde estaba Gat. Gat es parte de las tierras de los filisteos. Recordemos que ellos son los pueblos del mar que llegan entre 1200 y tanto y 1100 van llegando ellos. Entonces, para que los hombres de Gat, que son filisteos, sean naturales, ya tienen que haber vivido aquí por varias generaciones, ¿no? Y Crónicas dice que estos hijos de Efraín, ya estamos hablando de una época muy posterior a las fechas que hemos visto, ellos vivían ahí, los mismos hijos de Efraín, fueron matados por los filisteos, de los hombres de Gat, y que Efraín mismo pudo ir a consolarlos. ¿Cómo ven? ¿Dónde estaban los hijos de Efraín según Crónicas? E incluso Efraín. En Egipto. ¿En Egipto? En Gat. En Canaán, ¿verdad? O sea, en su tierra prometida, bueno, en su tierra prometida, en su terreno, pues. O sea que Génesis dice que todos hasta la tercera generación estuvieron en Egipto cerca de José, pero Crónicas dice que no, los de Efraín estaban en su pueblo de Efraín, que no está muy lejos de Gat, y que sus hijos fueron matados por los hombres de Gat, que es fecha posterior a cuando ya habían llegado los filisteos, los pueblos del mar. No sé si lo he explicado bien, pero aquí vemos dos historias muy diferentes, de diferencia de cientos de años de diferencia. Es importante ver estas diferencias, y respetarlas, y ver de dónde originan estas historias. También nomás quería mencionar rápidamente, y es un tema debatido, que en algunos registros, unas cartas o papiros que se llaman Anastasi, en la carta Anastasi I, que son las fechas de el faraón Seti, creo que es Seti II, me equivoqué, es Seti II, y Ramsés II menciona la tierra de Aseru, que es muy parecido a Aser. Algunos dicen que no es Asher, que se refiere a otro pueblo, pero lo interesante es que dice que la tierra de estos Aseru está al oeste de Genesaret, o sea, al mar de Galilea, y la tierra de Aser, la tribu, sí está al oeste del mar de Genesaret. Así que es muy posible, y muchos creen que sí se refiere a la tribu de la tierra de Asher. Entonces, si en estos años, recuerden que la fecha tardía es 1290, que van saliendo de ahí, si usamos esa fecha, el pueblo de Aser ya estaba en Canaán, ya tenía tierra ahí. Eso es si queremos usar esto como mención del pueblo de Aser. Como digo, no todos están de acuerdo, pero muchos biblistas dicen que sí. Aquí está una clara mención del pueblo de Aser, que durante estas fechas ya estaban establecidos en Canaán. Si usamos la fecha de 1400, pues claro, puede ser que ya estaban ahí. Pero el problema con esa fecha de 1400 es que ellos están escribiendo ya, o todavía dominando la tierra de Canaán. Y si salen en 1400, pues ahí es imposible que hayan llegado a una tierra dominada por Egipto. No sé si me estoy explicando bien. Yo sé que muchas veces doy muchas vueltas con lo que digo. O sea, bueno, lo que yo entiendo es que
Hubo grupos que fueron saliendo de Egipto. Por ejemplo, probablemente los hijos de Efraín, los hijos de José que hayan salido y se hayan establecido ahí, o los del grupo de Aser que hayan salido, pues en otro tiempo, no en lo que redacta el Éxodo. O puede ser que nunca estuvieron en Egipto, es lo que quiero decir. Pues también. O sea, lo que quise mostrar con Efraín es que una versión es que nunca estuvieron en Egipto y otra versión es que estuvieron ahí muchas generaciones. Es que, bueno, como uno se imagina según el relato de la Biblia, es que Jacob con sus 12 hijos y todas sus tribus y por las consecuencias de la sequía, pues se fueron todos a Egipto y estuvieron viviendo ahí y cuando hubo tiempo de salir, pues salieron todos, ¿verdad? Pero, o sea, hubo pequeños éxodos, ¿verdad? Me imagino que algunos fueron para allá, si es cierto que fueron, y se salieron y se establecieron y poco a poco, y lo que redacta el Éxodo, pues realmente no es todo el pueblo de Jacob, sino los grupos de personas que usted nos menciona ahorita. Sí, así que lo que es más probable, y estoy de acuerdo con usted, es que había distintos pueblos que se fueron formando en una anfictionía. ¿Qué es una anfictionía? Es cuando unos grupos se van juntando bajo una fe, un motivo, quieren pelear juntos, así que varios grupos van formando un grupo. Así que parece que eso fue lo que es Israel, es de hecho una formación de diferentes grupos, y para mí ese mensaje es más poderoso que 12 hijos de un solo padre. O sea, ¿Por no qué es más hijos poderoso para mí? consanguíneos, sino Es más porque bien eso nos grupos muestra que afines. nosotros podemos irnos juntando como iglesia sin importar si naciste en algún país particular, que todos podemos ser parte de Israel. Así que cuando habló al día del domingo, habló el presidente Nelson a la iglesia que está en California, una transmisión especial para los de California, y él habló precisamente sobre la importancia de reunir Israel. Y para mí eso tiene más sentido viendo que reunir Israel es reunirnos como hijos de Dios, todos. No estar viendo, bueno, tú no eres Israel, hasta un lado porque creo que el que está atrás de ti sí es. No, todos somos Israel. Juntarnos bajo un fin, un Dios, una fe, es lo que nos hace Israel. Hermana Bernabé. Creo que estas diferentes fechas o narraciones, que un narrador dice una cosa y el otro dice algo diferente, me parece que ambos tienen razón. Porque, por ejemplo, estoy pensando en la Revolución Mexicana, justamente, se dice que en la Noche Mexicana nosotros lo festejamos como en 1810, pero eso fue el inicio. Y se mencionan algunos personajes que lo iniciaron, pero duró 11 años para que se consumara. Entonces, durante esos 11 años, pues diferentes personajes intervinieron. Al final ya no se mencionan, pero si viniera un historiador, y algunos ya mencionaron a los personajes principales, quienes lo iniciaron, pero si viniera otro historiador y dijera, bueno, pero cuando terminó esto, personajes tal, estuvieron aquí, entonces él va a dar la fecha de la consumación de la Revolución Mexicana, no la fecha de inicio. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos dirían, bueno, entonces, ¿por qué se festeja la fecha de inicio y no la fecha de la consumación, que sería la más importante, ¿no? Entonces, me imagino que eso es lo que está sucediendo en esas narraciones que estamos viendo, porque sí es cierto, no se ponen de acuerdo, pero también es posible que algunos narradores están viendo como la parte sur, otros ven la parte norte, y entonces por eso están, entre comillas, difiriendo de algunas fechas, de algunas, incluso nombres de ciudades. O también puede ser que en un mismo país o incluso hasta en un estado, los nombres de las ciudades o comunidades se repiten. Entonces también pudiera estar pasando esto.
Sí, todo es posible. Sí, así es. Y una cosa que siempre les voy a invitar a hacer es reconocer que no todo tiene que ser tan limpio como quisiéramos. ¿Sí? No todo tiene que ser como una película de Disney. Por ejemplo, con Efraín, ¿o estuvieron en Egipto o no? O sea, aquí no, o es verdad lo que dice aquí, o es verdad lo que dice en Génesis. Uno de los dos tiene que decirnos la verdad. Los dos no pueden ser verdad. O los hijos fueron matados ahí cerca de su tierra, cerca de Gad, o se criaron sobre la rodilla de José. Es una o la otra. Yo sé que hay algunos cristianos que seguramente tendrán su manera de ver el asunto, pero es mejor verlo como se presenta, que aquí nos quiere dar otra versión de lo que pasó. Vamos a ver unos puntos más. Algo interesante también de las crónicas es cuando se nos menciona a Moisés, nos habla de su papel como sacerdote, por ejemplo, por ejemplo, los levitas como sacerdotes, pero no menciona nada sobre el éxodo de lo que hicieron. O sea, narra desde Adán hasta David y tocan puntos importantes de la historia, pero lo importante lo que le interesa a Crónicas sobre Moisés no es el éxodo, es el sacerdocio. Porque en Crónicas hay un énfasis sobre el templo, súper fuerte. Si comparamos Reyes con Crónicas, hay muchos más detalles sobre el templo y el sacerdocio en Crónicas, mucho más. ¿Y por qué? Bueno, eso vamos a hablar cuando lleguemos al libro de Crónicas, pues, pero es porque Crónicas se escribió ya después de regresar del exilio y ya tienen por fin su templo, así que ya tienen su templo en Jerusalén. Estamos hablando de los años 400, 300, escriben este libro de Crónicas y pueden hablar de todos los detalles porque están hablando de un punto de vista muy posterior. Muy posterior. Pero a ellos no les importó mencionar el Éxodo. Vamos a ver una diferencia, como sabemos, y Gerardo, veo tu mano, pero quiero cubrir unos puntos primero. La Torah versus, a diferencia de los profetas. Como sabemos, y en el libro de Mormón también, y vemos que de ahí salió, porque recuerden que Ley y Nefi vivieron en el siglo 7 en Jerusalén, donde vemos la composición de textos. Recordamos lo que vimos antes, en el siglo 8 y antes vimos que había muchos textos escritos en el norte, pero no lo vemos en el sur hasta después del exilio o la deportación, mejor dicho, del Reino del Norte. Muchos van al sur con todos sus talentos y no es ahí cuando vemos que se fortalece el Reino del Sur, donde vemos la escritura crecer mucho. Sí escribían antes como Isaías, pero ya vemos muchos más textos en paredes, en casas, que personas escriben por todas partes ya en el siglo 7, es cuando se van componiendo mejor los textos y Nefi es parte de eso, por eso sabe escribir tanto en egipcio como en hebreo, y quién sabe cuánto más, porque hay palabras griegas en el libro de Mormón, que posiblemente que estaban mezclándose entre los danitas también. Bueno, por eso vemos palabras griegas. Si quieren conocer ese tema más, pueden hablar con Israel González, él está explorando más ese tema de los danitas y el idioma griego. Entonces, pero ahí siempre se menciona que Yahvé es el que los sacó de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Se menciona por todas partes en la Torah, que son bueno, de Éxodo, de Génesis no, porque todavía no entran en Egipto, pero de Éxodo a Deuteronomio vemos que se menciona muchas veces. Pero los profetas, que son de otro estilo completamente diferente, ellos están condenando a los reyes, a los reinos, a los vecinos, a todo el mundo están condenando. Por eso me encantan los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos se ponen si ellos ven una injusticia en la calle o en el palacio, ellos lo dicen desde las calles, desde los techos de las calles, ellos están gritando las injusticias del vecino, las injusticias del rey mismo. Los reyes de antes eran fuertes en hacer eso. Buenísimos los reyes de antes.
y perdón, los profetas de antes. Y cuando cuando Isaías condena a Egipto, lo condena por 1000 cosas, pero nunca menciona la esclavitud de los israelitas en Egipto. En el capítulo 46 de Jeremías también condena a Egipto por todos sus pecados, pero tampoco menciona la esclavitud de los israelitas. En Ezequiel los condena a Egipto en capítulo 29, el 30, el 31, el 32, y ninguno de esos 4 capítulos menciona la esclavitud en Egipto. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué es lo que dice Jeremías? ¿Quién puede leer este pasaje aquí abajo? Jeremías 16, 14. Aquí, vienen días, dice Jehová, Más fuerte, no más se fuerte. No se oye. Estoy aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En este pasaje dice que se va a anunciar o hablar de un Jehová que está reuniendo el pueblo. De eso vamos a hablar. Pero igual yo lo veo muy interesante que nos está diciendo Jehová, miren, algún momento ya van a dejar de hablar de eso y como que ni siquiera les preocupa a Jehová. Algún día van a dejar de hablar de ese tal éxodo. Porque hay algo más importante. Y puede ser que hasta incluso tiene otro significado de que pues el éxodo no, tal vez no fue como se narra. Y recuerden que Jeremías es el mismo en el capítulo 8 que dice, los escribas están mintiendo con la pluma. ¿Recuerdan que dijo que leímos eso hace unas semanas? Capítulo 8 creo que como el versículo 17, más o menos, dice ahí Jeremías, los escribas están mintiendo con la pluma. Bueno, seguimos. También vemos que en varios pasajes, Yahvé encuentra al pueblo en el desierto. Los encuentra en el desierto y no en Egipto. Bueno, hermano Gerardo, creo que se me olvidó pedirle No, no hay problema. Nada más unos comentarios concernientes a lo que decía la hermana. Sí, No es la Revolución Mexicana, es la Guerra de Independencia que comenzó en 1810, terminó en 1821 con la consumación. La Guerra de Revolución es de 1910. Es un punto nada más. Estaba pensando en cuanto a todo lo que hemos visto, estamos viendo, que pues los escritores de la Biblia fueron seres humanos y no eran precisamente unos historiadores, ¿no? Aquí lo importante es rescatar lo que hemos visto, ¿no? Los principios, etcétera. Hay una película muy viejita de la iglesia, perdón, de la historia de la iglesia en México, es en blanco y negro. Entonces, en la época de la Revolución, pues en 1900, ¿qué? Como 15 por ahí, cuando estaba en plena guerra. Entonces, cuando mataron a un tal Monroy, que se considera como uno de los mártires de aquí de México, Rafael. entonces va un niño a caballo. Esto sucedió en el estado de Hidalgo. Entonces en la película un niño sale a caballo inmediatamente para ir a avisarle a los hermanos que están en Colonia Juárez, Chihuahua. Los que somos de aquí sabemos que ese es un anacronismo. La distancia que hay de Hidalgo a Colonia Juárez, Chihuahua, pues son más de 1000 kilómetros. Y en la película el niño llega en unas horas corriendo a avisar a los hermanos de ahí, ¿no? Que los revolucionarios te van presos, hermano Monroy y todo eso. Entonces, si algún hermano de otro país ve esta película, pues la va a creer porque no es originario de aquí, pero nosotros los que somos de aquí dicen, pues eso no puede ser cierto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, que realmente sí mataron a este hermano, un tal Monroy, ese fue el hecho. Ahora de que haya recorrido, no sé, en 2 horas la distancia de Hidalgo a Colonia Juárez, pues eso no es posible, ¿no? Y a caballo. Menciono esto por la cuestión de que pues somos seres humanos. Aquí aprendimos también, me parece que tú lo mencionaste, Noé, lo que nosotros siempre hemos creído a pie de letra, que el profeta José Smith dijo que el libro de Mormón era el más correcto. Y sucede que un historiador escuchó decir esto al profeta José Smith. Vamos a suponer que en el dado caso haya sido cierto que lo haya dicho,
pero no nos ponemos a pensar que lo correcto no es perfecto. No todo lo correcto es perfecto. Entonces, yo sí siento que es correcto en cuanto a los principios y ordenanzas que se mencionan ahí, por ejemplo, el bautismo, la manera correcta de bautizar, la ordenanza del Espíritu Santo, desde ese punto de vista. Ahora, ¿por qué no es perfecto? Porque simplemente, bueno, desde que Mormón empezó a recopilar esos escritos, cometió algunos errores, tal vez de omisión, y después corregía al mismo tiempo que escribía. Y entonces al traducirse de un idioma a otro, nosotros lo hemos visto en la traducción del Libro de Mormón en español. Por ejemplo, en 1981, decía en Mormón, me parece, cuando le dice a Amarón, a Mormón, veo que eres un muchacho serio, dice. Entonces, en español, nosotros concebimos una persona seria que es tímida, introvertida, no habla y tal vez esté enojada. Pero en la nueva traducción que tenemos ahorita, dice, veo que eres un hombre, un niño o un joven sensato, me parece. Ya cambia, ¿no? Ya cambia la interpretación y la forma de ver esto. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, podemos entender de que como hombres, pues se han cometido errores a través de la historia. Otro punto que quería comentar en cuanto al éxodo y a las plagas, por ahí hay un video muy interesante de National Geographic, aunque no está bien comprobado esto, pero lo que y se vale proponer, ¿no? Y este hombre propone que en esa época hizo erupción el volcán, un volcán que está en Italia, Santorini creo que se llama, y va muy de acuerdo con la fecha con que se maneja el éxodo, y luego empieza a explicar, como tú dijiste hace un momento, cómo fueron sucediendo las plagas por lógica, ¿no? De las ranas, de las moscas, etcétera, y que el mar se convirtió, o el agua del río en sangre, que finalmente era un ácido por ahí químico y todo eso. Entonces está muy interesante eso, ¿no? Entonces, yo siento que esto nos ilustra mucho para, ahora sí que para cada quien tome su punto de vista, y es bueno conocer esto, ¿no? Pero sobre todo irnos al punto medular que podemos aprender ahí, los principios, las doctrinas que nos enseñan, ¿no? Ya lo que sucede alrededor, pues es otra cuestión muy diferente, ¿eh? Era todo, gracias. Gracias, gracias. Y hablando de los principios, recuerden, hermanos y hermanas, que yo soy creyente de que en clase de escuela dominical, de seminario, instituto, siempre debemos, en cualquier visita, en el hogar, en cualquier discurso, debemos hablar de las doctrinas y los principios del evangelio que nos cambian, que nos motivan y nos acercan a Dios y al pueblo de Dios. Y a los que no son pueblo de Dios, debemos aprender a amarlos. Eso sí. Pero les repito, hermanos y hermanas, que en esta clase estamos haciendo algo diferente. ¿Ya? No niego que haya principios que son más importantes, pero en esta clase lo que estamos haciendo es entendiendo el mundo de donde salió este texto tan maravilloso. Sobre el libro de Mormón, recuerden que, y yo sé que lo he dicho tantas veces, pero eso que decimos que dijo José Smith, que es el libro más correcto y que nos acercará a Jesucristo. Recordemos, y lo he dicho mucho, que eso es el resumen que Wilford Woodruff puso en su diario de lo que escuchó que dijo José Smith. José Smith dijo a los hermanos que él era el libro más correcto y que uno se podía acercar más a Dios o a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Brigham Young y la iglesia? Luego lo cambian y lo ponen esas palabras exactas en la boca de José Smith, como si él hubiera dicho eso. Como si José Smith hubiera dicho, yo, José Smith, dije a los hermanos, el libro de Mormón es el libro más correcto. Así que pusieron el resumen de Wilford Woodruff en la boca de José Smith. Y podemos buscar el diario de Wilford Woodruff, podemos buscar la fecha y ver exactamente lo que puso Wilford Woodruff y de dónde se sacó para ponerlo en la boca de José Smith. Entonces debemos pensar más, o sea, ¿lo dijo exactamente así? No sabemos, solo tenemos el resumen. Y el libro de Mormón, igual, los redactores de la Biblia no son más o menos humanos que Mormón, que Nefi, que Josué, son igual de humanos. Ahí podemos ver cuando Nefi quiere esconder ciertos datos de su propia vida. Podemos ver dónde quiere hacer que él se vea mejor que sus hermanos. Podemos ver cuando Mormón quiere resaltar ciertos pecados de su propio pueblo. Eso me encanta leer la historia de Mosías y Alma, porque ahí Mormón
resalta cosas que si no estamos prestando atención, perdemos lo que Mormón quiere que veamos. Que dice, miren, los nefitas se creen muy justos, pero piensa que hicieron tal cosa. Y Mormón lo pone ahí. O sea, que debemos, o sea, muchas veces creemos que el libro de Mormón es muy diferente a la Biblia, y sí lo es por diferentes razones, pero igual, aunque fueron inspirados los profetas del libro de Mormón, igualmente ponen sus perspectivas, sus talentos para narrar lo que ven ahí. Y a menos que leamos la historia, las escrituras y el libro de Mormón de esa manera, yo creo que muchas veces perdemos el mensaje que está ahí. Claro, podemos leer los pasajes que siempre leemos, iré y haré lo que manda el Señor, ¿verdad? O sea, que lindos los pasajes, claro, es ejemplo debemos seguir. Pero hay mucho más ahí, porque eso lo dice en el capítulo 3. Pero luego Nefi en el capítulo 4 llega ahí, el Espíritu Santo le dice, mata al hombre, y dice, no lo quiero matar, jamás he matado. Te pones a pensar, bueno, pues si nos acaba de decir, yo iré y haré lo que es el Señor, a menos que me diga que mate al gordo, ¿verdad? Noé. Ahí ya cambia la cosa. Sí. Sí, buenas noches para todos. Bueno, Ricardo. yo solo veo la mano levantada todavía de Gerardo y de Ligia, no veo otra mano levantada. Bueno, y la verdad es que no quiero extender mucho, porque sí, todavía tenemos más de la clase que terminar. Entonces, escuché una voz de varón, no vi la imagen, pero si puedes levantar la mano y vamos a su comentario cuando podamos. Vamos a seguir. Tocando este tema aquí, vemos que hay distintos pasajes que dicen que Jehová encontró al pueblo en el desierto. O sea, no menciona Egipto como lugar de encuentro con el pueblo. Y aunque en Oseas aquí vemos que dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera, en sus principios vi a vuestros padres. Y seguramente alguien puede decir ahí, pero hermano, usted sabe que en Oseas es donde dice, Yahvé dice, a mi hijo lo llamé de Egipto. Claro, pero llamar de Egipto es cosa distinta a encontrarse en el desierto. Y llamarlo de Egipto tampoco implica todo lo que dice el libro de Éxodo. Solo dice que fue llamado de Egipto. ¿Y quién? Pues podemos hablar de las posibilidades como hemos hecho hasta ahora. También en los salmos son interesantes. Aquí hay dos salmos que nos narran la historia de Israel. El Salmo 44 y el 83. Y en ninguno de los dos se menciona el Éxodo. Interesante, ¿no? Pero hay más sobre los éxodos. Aquí voy a leer lo que he puesto así. En los salmos davídicos y sionistas, o sea, hay ciertos salmos que se dedican a hablar del trono de David, la descendencia de David y de Sión, que es el monte donde está el templo. En ninguno de esos salmos davídicos ni sionistas hacen referencia al Éxodo. Y aquí podemos ver, son los salmos 2, 18, 48, 72, 89, 122, 125 y más. Y ninguno de esos menciona el Éxodo. Pero los salmos que sí mencionan al Éxodo son los que vienen de origen del norte o son de composición tardía. O sea, de los que son del norte, como el 80 y 81, y los que sabemos que fueron compuestos por su nivel o estilo de hebreo, por los conceptos que incluyen, son muy tardíos en composición, como el 105, el 106, 135, 136. Y todo eso debemos tomar en cuenta. Yo conozco a personas que dicen, no, eso es cosa inventada y no hay que prestarle atención. No, si el mismo texto nos dice que vino de cierta área, que vino del sur y no del norte, eso nos debe importar. Si algunos temas solamente se encuentran en los salmos tardíos y no en los tempranos, eso nos debe interesar. Ahora, vamos a hablar de algo interesante aquí. Vamos a hablar de qué tipo de cautiverio estamos hablando. ¿Quién puede leer el primer pasaje aquí de Éxodo 2:7? ¿Quién puede ayudarnos aquí? Yo puedo, hermano. Hermana Silvia. Bueno, dice la hija de Faraón y la hermana de Moisés. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Okay, recordemos la historia. Es cuando están matando a los niños
Ujú. varones, que la mamá de Moisés lo pone en una canasta, va flotando por el río, la hija de Faraón lo ve, lo agarra, y aquí se acerca la hermana misma de Moisés y le dice, ¿qué tal si voy por una hebrea para que cría niños, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si son esclavos, como nosotros concebimos y entendemos la palabra, ¿cómo sería posible de que una niña esclava se haya acercado a la misma hija del faraón y que haya sugerido que la la criada nodriza fuera una mujer esclava? Quiero que vean que esto es 100% posible, pero no de la manera que nosotros hemos entendido que eran esclavos ellos. Recuerdan, como dije antes, no había esclavitud de la manera que lo concebimos hoy. Había personas más bien- capturadas, perdón. Eran más bien sus empleados, ¿no? Sí, Como una casta menor, pero no tanto como esclavos. y aunque fueron capturados para trabajar, recibían un pago. Ujú. Y tenemos muchos pueblos, incluso los Shasu, que fueron capturados en un grupo pequeño y algunos escapan. Hay un relato que no pude encontrar, pero tal vez alguien puede encontrar de unos Shasu que logran escaparse de Egipto. Ahora, ¿se acuerdan que cuando recibe su llamado Moisés y se le dice que tiene que regresar a Egipto? Luego le dice Jehová aquí este pasaje del capítulo 4, 24. ¿Quién puede ayudarnos con esta lectura aquí? Yo, hermana Lady, Adelante. dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y le encontró en el monte de Dios y le besó. ¿Dónde estaba Aarón? Dice, en el desierto. ¿Al lado de dónde? ¿Dónde se encontraron? Ok. En el monte No, de es Dios. pregunta para todos, preguntas para todos. No solamente para la hermana Lady. Cerca del monte de Dios. Recuerden que el monte de Dios estaba cerca de Miriam, donde había vivido con Jetro y con su nueva esposa, Séfora, y va con las ovejas y se le aparece Jehová en el monte de Dios. El monte de Dios, perdón. Entonces, si Aarón es esclavo, como nosotros entendemos el término, ¿cómo es posible que, igual que Moisés, haya decidido caminar por todo el desierto? Y a ver si vemos un mapa. Lo malo fue que no puso un mapa. A ver, vamos a... Sí, a ver, ¿dónde hay un mapa? Ay, no. Bueno, si aquí estaban por aquí cerca de... Mira, aquí están donde construyeron en Pitom y Piramses. ¿Dónde está? Aquí. Aquí estaban construyendo, dice el libro de Éxodo. Caminó Aarón, y Miriam está muy lejos, muy por acá. Caminó solito y parece que nadie lo persiguió, nadie dijo nada, nadie lo estaba buscando. Lo que quiero yo resaltar aquí es que estamos hablando de una esclavitud muy diferente. Bueno, ni siquiera deberíamos usar la palabra esclavitud. Parece que era permitido que una persona se alejara, que viajara, pero como pueblo entero no podían irse. Pero una persona como Aarón podía irse y venirse, y hasta muy lejos. ¿Cómo ven? Pudo Aarón ir a caminar y encontrar a su propio hermano. Ahora, siguiente ejemplo. Aquí vamos a hablar. Imaginemos todo lo que implica del trabajo de los egipcios en este versículo aquí. ¿Quién puede ayudarnos con la lectura del 5:6? Digo, 5:7. Yo, hermano. Adelante. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ok, entonces, ¿qué significa que antes hacían los egipcios? ¿Les ayudaban? ¿Haciendo qué? Llevándoles la paja. Recogiendo y llevando paja. En otras palabras, estaban trabajando juntos. Juntos. Los israelitas, o los que hayan sido aquí, israelitas es un nombre posterior, con los egipcios estaban trabajando juntos en un solo trabajo,
que era hacer ladrillos. Aquí no vemos que se les asignó cargar piedras gigantes. Aquí no se nos dice que tenían que sacar agua para los demás soldados. No, el trabajo asignado a los israelitas era hacer ladrillos, lo cual hacían al lado de egipcios. Y estoy resaltando esos puntos para mostrar que, de nuevo, que no eran esclavos como nosotros concebimos la palabra, porque antes también alguien dijo, no, el éxodo de Egipto tuvo que haber sido una liberación de esclavitud. Si no fue así, entonces no te creo, hermano Correa. Pero la misma Biblia no nos relata una esclavitud así pesada como nosotros nos imaginamos. Y yo le tengo más fe a la Biblia que a los conceptos que nosotros creamos como creyentes. ¿Entienden? Yo prefiero creerle a la Biblia. Ahora, el 11:12, y esto es justo antes de salir los israelitas de Egipto. ¿Quién puede ayudarnos leyendo aquí? ¿Puedo leerlo? Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada una a su vecina objetos de plata y de oro. ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Se acuerdan del relato? Porque para hoy deben estar ya en el capítulo 30 de Números, según la lectura que estamos siguiendo nosotros. Así que esto ya lo leyeron hace unas semanas. ¿Quiénes eran los vecinos de los israelitas? ¿Quiénes fueron los que les dieron objetos de plata y oro? ¿Se acuerdan? Los egipcios. Los egipcios. Entonces, sus propios vecinos eran egipcios. Okay. No nos podemos imaginar a unos esclavos que vivían en casas pobres, allá lejos de todos. Aquí estamos viendo que vivían entre los mismos egipcios. No sé si resaltar estos puntos tiene sentido. No sé si están viendo lo que yo quiero que vean. Que la vida de estos israelitas en Egipto era muy distinto a lo que habíamos creído antes. No sé si lo estoy mostrando bien. Díganme. Hermano, está haciendo mal trabajo, que no tiene sentido lo que me está diciendo. Díganme. No, pues con lo que usted nos está mencionando, entendemos por qué querían regresar a Egipto. Así, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien, pero no vamos a comentar eso todavía. Pero muy buen punto. Vamos a leer el capítulo 12. ¿Qué entendemos aquí? ¿Quién puede ayudarnos con esta lectura? ¿Yo, hermano? Ok. Adelante. El 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. Qué vida de esclavo, ¿no? Qué vida de esclavo. Y ahí podían ir al mercado y comprar el corderito para la familia. Y hasta da la opción, Jehová dice, pero si ya son pocos de familia, pueden compartir un cordero entre varias familias. ¿Les parece vida de esclavo? No. Ahora, vamos a leer lo que nos dijo la hermana Silvia hace un momento. ¿Quién nos puede ayudar leyendo aquí una de las murmuraciones, una de las quejas de los israelitas? De Éxodo 16:3. ¿Quién puede ayudarnos? Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, ¿tiene más sentido las murmuraciones de este pueblo? Sí. Están clarísimas. Vivían bien. Podían comer la carne que quisieran. Y a Vivían al lado de los donde egipcios. se fueron a padecer hambre, frío, cansancio. Sí, tenían casas en Egipto, unas tiendas nomás en el desierto. Muy bien. Pero según el cine, ¿qué es lo que vemos? Que están jalando piedras gigantes. Pero Éxodo solamente dice que hacen ladrillos. Y están cargando cosas, creando estatuas, quién sabe de qué, esfinxes. Aquí de la película 10 Mandamientos de 1956, pero uno más recién, El Príncipe de Egipto, de 1998. Pero eso es la imagen que nos han vendido toda la vida, ¿no?
Todavía hemos creído que aquí sí estaban, pero Éxodo no dice eso. Éxodo no lo dice. Ahora, creo que ya voy casi por terminar. Bueno, comentario. Bueno, si voy a terminar con este, creo que es la última, ya sí. Permítanme terminar con esto. Tal como dijo el hermano Gerardo, que los principios son los que importan, así debemos entender el Éxodo. Si ven aquí en esta imagen, aquí está partiendo las aguas, Moisés, va caminando el pueblo, y allá lejos vemos el monte de Dios, que nosotros sabemos que representa el templo, ¿no? El capítulo 19 de Éxodo es donde se le dice que al pueblo que deben limpiarse, cambiarse la ropa, porque van a ver al Dios mismo. Claro, se portan mal y nunca sucede, pero ese era la bendición que iban a recibir si hubieran obedecido los mandamientos en ese momento. Pero vamos a comparar lo que vemos aquí con Génesis 1. En Éxodo 14, que es esa versión narrada, hay miedo y confusión. ¿Por qué? Porque ya han llegado las aguas y viene el ejército que van detrás de ellos. En Génesis 2 habla de desorden, vacío, tinieblas y abismo. En los versículos 19 y 20 de Éxodo 14 hay una columna de luz y unas tinieblas. Y las tinieblas separan el pueblo del ejército egipcio del pueblo israelita que tiene la columna de luz. Así que hay tinieblas que separan luz. ¿Qué vemos en Génesis? Hay una separación de luz y tinieblas. El mismo lenguaje. En el versículo 21 de Éxodo 14, la primera mitad habla de un recio viento que va moviendo las aguas. En Génesis 1 vemos del espíritu que se mueve sobre las aguas, y la palabra para espíritu, ruach, es la misma palabra por viento. Entonces en ambos capítulos vemos, entonces acá ese recio viento también es un recio ruach, la misma palabra en hebreo, que va sobre las aguas. Luego vemos que en las aguas de Yam Suf, del este mar de Cañas, lago de Cañas más bien, se dividen y se seca el mar, o se seca el lago, que vemos en Génesis, que Dios dice que se junten las aguas y haya tierra seca. Y luego al final, como dije antes, en el capítulo 19, los hombres y las mujeres tenían que prepararse para ver a Dios ante el monte de Dios, después de su jornada. En el primer capítulo de Génesis, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está creando la tierra en Génesis 1. En Éxodo está creando un pueblo nuevo. ¿Vemos la simbología? En Génesis creó una tierra. En Éxodo 14, al partir las aguas, es simbólico para representar que está creando un pueblo nuevo. Así que si alguien dice que no soy hombre sin fe porque no creo que en verdad Moisés partió las aguas, mi respuesta sería, es que yo creo que el mensaje del autor es más poderoso que quererlo ver como historia comprobable. El punto o meta del historiador, o del autor, es mostrarnos que lo que Jehová está haciendo es creando un pueblo nuevo. No es que en verdad haya estado partiendo las aguas. Así lo veo yo, por lo menos. Si no están de acuerdo conmigo, está bien. No es necesario que estén de acuerdo conmigo. Pero aquí podemos ver que hay simbolismo entre la creación de la tierra y la creación de un pueblo nuevo. Y con eso termino, hermanos y hermanas. Y veo una mano levantada, y voy a comenzar con la mano levantada, que es la hermana Ligia. Sí, yo pensaba hace poco en que José Smith recibió la visita de varios personajes en el templo de Kirtland para restaurar llaves del sacerdocio. Y una de las visitas que recibió fue la de Moisés, que entregó las llaves del recogimiento de Israel. Eso me hacía pensar en que hubo un profeta importante que tenía llaves del sacerdocio, que tenía autoridad
autoridad y vino al profeta José a entregarle ese poder y autoridad para realizar una obra en estos tiempos. Y entonces no me queda duda que Moisés existió y que tiene un papel importante en el Evangelio de Cristo. Ahora, también pensaba en que si es una compañía, si es una empresa, si vende un producto, infla su producto para que las personas lo quieran, lo acepten, lo deseen. Si es alguien que escribe, puede que infle un poco la historia de lo que quiere decir para que parezca maravilloso. Pensaba yo en que podía ser parte de lo que sucedía. Ahora, lo que usted nos explicaba de qué era el fin de la persona que escribió este relato, cómo lo hizo, me parece que tiene tanto sentido el pensar en que lo que quería la persona decir es hacia dónde podía llevar Moisés al pueblo de Dios en un aspecto milagroso. El poder seguir los pasos del profeta de Dios, siento yo que es algo que puede llevarnos por un camino complicado para obtener las grandes bendiciones de Dios de una forma extraordinaria. Y quizás me encantó lo que usted decía, cómo lo explicó, porque pienso que es así, ¿verdad? Que lo que se quiso escribir fue un pueblo que era un pueblo bendito, apartado y especial para Dios en un tiempo turbulento y complicado. Sí, y yo sí creo que hubo un Moisés. Y tal vez a través de los años nos ha llegado un Moisés muy Hollywood, ¿no? Es posible, es posible. Entonces yo quisiera tener la dicha, la bendición que tuvo José Smith de conocer al verdadero Moisés. ¿Se imaginan? José Smith sí conoció al Moisés verdadero. Porque en el libro de Jueces vamos a ver que sí se menciona a Moisés, pero los redactadores posteriores cambiaron el nombre para que no diga Moisés. Pero en toda versión antigua en hebreo, hay notas a la hora del nombre diciendo se debe leer como Moisés, pero se han hecho cambios para que no diga Moisés. Y eso mismo los judíos han puesto como notas al lado de ese pasaje, y lo veremos cuando lleguemos al libro de, bueno, tal vez lo veamos pronto, no sé. A la hora de Moisés, veremos ese pasaje. Pero sí, de que hubo Moisés. Ojalá pues supiéramos más del Moisés histórico. Porque tenemos un Moisés muy Hollywood. ¿Qué más, hermanos? Que están muy calladitos con esta clase. ¿Qué me cuentan? ¿Puedo? Bueno, veo una mano que es de mi esposa, Aide Blanca. Deja que el hermano hable primero, porque estaba queriendo hablar desde hace rato. ¿Quién es? El hermano Richard. Oh, Richard, ok. Para que lo vea yo, levante la mano, pero según Zoom, ¿no? Porque a veces no veo las imágenes de todos. Ahora sí lo veo. Sí, hermano Richard. Sí, buenas noches para todos. Yo creo que el tema de la Biblia en sí, con sus historias, no nos tiene que dar miedo a entender cómo fue escrita, porque es un relato que fue volcado en papiros, en papeles o lo que sea, miles de años después de lo que ha sucedido los hechos. Entonces, cada uno va a escribir lo que le parecía. Esto hago un paréntesis porque justamente aquí en mi país, en Argentina, la iglesia en estos momentos está trabajando con un pueblo que es autóctono, un pueblo originario, los mapuche,
Y ellos traducen toda su historia, incluso su genealogía, todo verbal. No hay nada escrito. Entonces, en estos momentos la iglesia está trabajando para poder rescatar toda esa historia. Y es maravillosa. Y esto se asemeja mucho a lo que va a suceder en el futuro cuando leamos esa historia, e incluso cuando los especialistas, los arqueólogos empiecen a bucear, a buscar esa historia para confirmar si es verdad, vamos a tener una historia muy parecida a lo que es de la Biblia. He estado leyendo mucho sobre los Ixos, y es un pueblo semita que había acaparado en su momento Egipto. Fueron muy fuertes hasta que vino un faraón que lo terminó echando, y es el faraón que supuestamente más luego esclaviza, digamos, al pueblo judío, al pueblo que acabas de expresar, de explicarnos, ¿no? De la forma en la que Hollywood presenta. Y también creo que es muy interesante ver a la Biblia más allá de cómo está escrita, porque en todo su contexto, el Antiguo Testamento nos está enseñando a ver de la parte más pura a quién es Jehová, que Él es el único Dios, que es al único que debemos adorar, al único que debemos seguir, que no hay otros dioses después de Él, como Él mismo lo dijo, ¿no? Entonces, no nos tiene que hacer mucho ruido en este concepto de cómo fue escrita la Biblia y cómo está. Hay muchas cosas que están repetidas, hay muchas cosas que probablemente hayan sido versos, inventos, según parecer del que lo escribió en ese momento. Pero hay un contexto muy interesante ahí que nos enseña a reconocer que, vuelvo a repetir, que Jehová es el único Dios, que el Padre Celestial, ¿no? Está ahí presente. Eso es lo que quería compartir. Sí, gracias. Y debemos recordar siempre que estamos hablando de un pueblo que no es el nuestro. Lo que quiero decir es que tenían otra forma de pensar antes. Igual, sabemos que en nosotros, en nuestras propias vidas, sabemos que nuestros padres, tal vez, o abuelos, pensaban de una manera en ciertos años muy distinto a lo que pensamos o creemos nosotros hoy. O sea que como sociedad vamos cambiando nuestra forma de actuar en ciertos momentos o con ciertas cosas que nos suceden, y pensamos de manera diferente, incluso en cuanto a la fe, la política, en X cosas. O sea, podemos cambiar en cómo presentar una cosa. La historia, por ejemplo, y los que entraron antes de comenzar la clase, estaba leyendo un libro en voz alta, así que me escucharon por casi 20 minutos leyendo ese libro, Historia y Narrativa, y pues explica muy bien cómo el pueblo bíblico narraba la historia de una manera muy distinta. Bueno, los pueblos antiguos en sí, porque es un pueblo antiguo y tenía todas las costumbres que tiene cualquier pueblo antiguo. Bueno, veo dos manos y con eso los comentarios vamos a terminar porque ya nos faltan 11 minutos para completar 2 horas y va a ser demasiado, así que adelante, Aide. Bueno, se me hizo súper interesante sobre lo de los israelitas, que siempre los hemos mirado como esclavos que estaban sufriendo en Egipto, que los tenían bajo su yugo los egipcios. Yo desde niña iba con los testigos de Jehová, ya que toda mi familia son testigos de Jehová. Y nos contaban las historias. No sé si alguno de ustedes han escuchado sobre ese libro amarillo que les dan a los niños en Los Testigos de Jehová. Mi libro de historias bíblicas se llama. Y yo me lo sabía de memoria. De hecho, cuando yo empecé a investigar la iglesia, no aceptaba el libro de Mormón de ninguna manera. Las misioneras que me enseñaron a mí solo con la Biblia, porque fue la condición que yo puse para empezar a investigar la iglesia. Pero viéndolo ahorita la clase así de la manera que la explicó Noé, en realidad los israelitas no estaban sufriendo. Ahora me queda claro por qué ellos querían regresarse a Egipto. Pues claro, porque en Egipto tenían todo.
y donde iban con Moisés, pues estaban sufriendo por todo el camino. Así Ese es. era mi comentario, nada más. Gracias, sí, así es. Hermano Joel. Hola, yo estaba pensando en cuanto a todas las etapas que ha pasado desde la creación del mundo. Ahora de lo que estamos viendo del Antiguo Testamento, me hace pensar mucho acerca de la restauración del Evangelio, qué tan importante era restaurar la iglesia de Jesucristo. Y nuestro profeta, o sea, en la conferencia pasada habló acerca de la restauración de las cosas. Él dice que la doctrina nunca cambia, pero la restauración de algunas cosas sí va cambiando a cada instante. Entonces tiene sentido desde el principio que realmente no sabemos toda la historia como fue relatado, pero esto me hace pensar acerca de la restauración del Evangelio. Y gracias por su clase y por todas las explicaciones que nos ha dado. De nada, de nada. Y la verdad es que a mí me encanta comparar la historia de Israel, o por lo menos lo que tenemos en la Biblia. Lo que tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento, y con la restauración. Porque ha habido cosas semejantes que han pasado en distintas épocas de la historia de nuestra iglesia que cubrí en muchas de mis clases del año pasado sobre la historia de la iglesia. Pero quiero terminar con mi testimonio. Como siempre, hermanos y hermanas, yo sé que esos detalles son nuevos, que nunca se tocan en la escuela dominical o el seminario o instituto. Sé que a muchos no les gusta que yo toque esos temas. Pero como hemos dicho antes, podemos sacar principios de estas enseñanzas. Aunque no sabemos quién sacó o quién salió de Egipto, cuáles fueron sus motivos, si cruzaron un mar o un lago de juncos, de cañas, como dice en hebreo, cómo fue ese milagro. Aunque no sabemos todos esos detalles, porque lo que tenemos en las escrituras es una, como hemos dicho, una versión muy romántica. De igual manera, sabemos que Dios puede crear algo nuevo dentro de nosotros. Que tal como simbólicamente partió las aguas para que caminara en tierra seca, para crear un pueblo nuevo, nosotros también podemos ser hijos de Dios renovados, creaciones nuevas, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, y que Dios nos puede poner dar un corazón, como dice, de carne y no de piedra. Que nosotros podemos, conociendo cómo formaron su historia, este pueblo, podemos conocer mejor nuestra historia. Y tal vez por eso nos enfocamos tanto en la historia familiar, para que conozcamos bien nuestra historia. Porque muchos cuentos, incluso de nuestros propios padres, a veces al preguntar a los vecinos, a los tíos, terminan siendo que lo que nos contó el papá no era verdad. Él nos dio una versión muy de película, ¿no? Pero se nos pide averiguar de nuestra propia historia. Y creo que al decir en Doctrina y Convenios que debemos leer de los mejores libros, eso también incluye leer de libros que nos van a instruir sobre esos pueblos de Israel, sea pueblo de Judá, de los Shasú, de los Ixos o del Jacob El, o cualquier pueblo relacionado que nos ayude a entender mejor cómo nació este pueblo. Eso también nos puede ayudar, porque vemos que somos una mezcla de personas, que Dios nos ama igualmente a todos y nos quiere guiar y llevar a todos. Todos somos hijos del mismo Dios. Y Dios nos ama. A mí me encanta pasar esos minutos con ustedes, compartiendo esta información, conocimiento con ustedes, porque somos una familia, somos hijos de Dios, somos miembros de la misma iglesia que nos ha bendecido tanto, llevándonos a conocer a nuestro Dios a través del templo y a través de
de todo lo revelado por los profetas modernos. Con eso termino en el nombre de Jesucristo. Amén. Adiós, hermanos y hermanas. Con eso termino la grabación.